Dentro del texto, La guerra contra las mujeres, la autora propone la lectura como un modelo interpretativo respecto a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, un lugar donde Laura Segato expone una clara relación entre capital y muerte, entre acumulación y concentración desregulada de un sacrificio de mujeres pobres, morenas, mestizas, opacadas por la articulación de una economía monetaria y de una economía simbólica, en la cual se evidencia el control de recursos y de poder. Basándonos en los testimonios que se presentan en el escrito, se dice que en Ciudad Juárez nada es casual, que todo parece formar parte de una máquina comunicativa, donde los mensajes se vuelven inteligibles solamente para quienes se adentran en el código, es decir, para aquellos que realizan una comprensión profunda del diálogo siniestro que se establece entre las muertes y el lucro que pondera en lo neoliberal. Segato propone que todo acto de violencia posee una dimensión expresiva y en tanto un discurso social. También posee una firma y un estilo que nos permite identificar al sujeto autor. Es de este modo como se logra concebir a la violación como un enunciado, mismo que contiene un mensaje doble, es decir, que se dirige a más de un interlocutor. Habitualmente solo se considera un solo eje de interlocución, que es el eje vertical, el cual tiene un carácter punitivo y moralizador. Es en este donde el violador le habla a la víctima, pero el modelo interpretativo de Segato postula y hace hincapié en un eje horizontal de interlocución. La tesis. El acto violento del feminicidio se entiende como un mensaje, un lenguaje directo que se da. Es como una orquesta que se organiza a través de este sistema violento en relación a lo que llamaríamos el poder. Las personas que son violentas en el sentido de cometer el feminicidio, lo único que buscan es sublevar ese poder frente a esa persona. Este lenguaje se ha visto a través de toda la historia. Es una constitución ya creada y es un sistema de comunicación que se va transformando. Es un lenguaje estable y casi automático en cualquier idioma. Ahora, en estos casos, ¿por qué podemos hacer similitudes entre los lugares que se hacen estos feminicidios en relación a todo el sistema cultural? Pues cada ese significado que se va dando poco a poco a través de estos sucesos se puede demostrar que es un mensaje el que se quiere mandar. ¿Quién lo habla? ¿Quién lo dice? ¿Y cómo se entiende este lenguaje del feminicidio? Las personas que cometen estos actos son las personas que valorizan la ganancia y control territorial por encima de todo. Ahora, ¿cómo se ve a la mujer en este aspecto? La mujer también se ve como territorio. Es por eso que este lenguaje es tan claro y que se puede entender en cualquier idioma. El lenguaje del feminicidio utiliza el significante del cuerpo femenino para indicar la posición en que puede ser sacrificado en un beneficio mayor. Esto significa que el cuerpo de la mujer es índice por excelencia de posición de quien rinde tributo, víctima cuyo sacrificio podrán ser más fácilmente absorbidos y naturalizados por la comunidad. Eso significa que allá hay un ente comunitario. Es algo que no es castigado y puede llegar a ser normalizado. Aparte de todo este proceso, empezando con la victimización, llegando hasta la triple victimización de la familia, es la representación de muchas de las veces por una madre triste. Estos son mecanismos de defensas cognitivas que se utilizan para reducir la disonancia entre la lógica. Entonces, esperamos a que la mujer se comporte como debe comportarse, ¿sí? Entonces, cualquier situación victimizante, vamos a revictimizarla las veces que queramos, sin importar lo que pueda suceder cognitivamente. Simplemente lo esperado que haga una mujer es que
tenga una conducta preestablecida, que sepamos lo que va a hacer y como lo queremos ver. La lenguaje del feminicidio también significa, como ya decía antes, territorio. Y es en sus transformaciones, es construcción del significado de la guerra. ¿Sí? Entonces, las peleas anteriormente no se someten a simplemente el poder territorial que se ejerce al ganar territorio. Digamos, un ejemplo como cuando Estados Unidos le gana a Alemania. No es el territorio ganado lo que crea poder, es cómo destruyes psicológicamente y dejas por debajeado a todo ese pueblo. Es como es que tú puedes ejercer el poder frente a la otra persona. Para poder entender la antítesis de la autora, es necesario adentrarnos en la sección La ciencia y la vida. Allí, la autora se basa en la tesis feminista, la cual postula que los crímenes sexuales no son cometidos por desviados individuales ni por enfermos mentales de una anomalía social, sino que hacen parte de la estructura simbólica inteligible, donde el agresor y la colectividad comparten un imaginario de género. Por lo tanto, manejan el mismo lenguaje y pueden entender su código. Con esto se refiere a que no es ajeno lo que ellos hacen a la colectividad o al pueblo en sí, sino que manejan un mismo medio de comunicación, el cual no es, no es exclusivo de este tipo de perpetradores, sino que la comunidad lo entiende porque los ha vivido y los ha normalizado. Eso es lo que expone la autora con el código al que ellos se refieren, porque ellos incluso dentro de nuestra colectividad existen subgrupos y este subgrupo en particular de agresores, violadores, ellos son los que manejan este tipo de lenguaje de como rituales de iniciación, que es lo que más adelante va a exponer esta autora. De ahí nace la idea de que estos actos sexuales se basan en una soberanía enfocada en el control legislador sobre el territorio y el cuerpo del otro como anexo del mismo territorio. Es decir, se basa en un dominio no solamente de sus leyes, sino también de que el humano, o en este caso la mujer, hace parte del territorio y que por ser parte del territorio es explotable y que se puede eh, humillar, se puede acceder a ella sin necesidad de tener permisos o de sentirse mal, que es lo que hace que la comunidad permita la impunidad de este tipo de crímenes. Con ello también se puede vincular la idea neoliberal y capitalista del consumismo, ese canibalismo en el que se busca que el otro pierda el poder sobre sí mismo y lo sea para beneficiar a su perpetrador, que es lo que pasa en las violaciones. Pero esa violencia como medio de dominación incluye la sumisión física y moral del otro, lo que conlleva que ese agresor se comunique con su colectividad, es decir, con sus grupos, sus pares, y también con su víctima, que hace parte de este ciclo, de este sistema. Y con la víctima se comunica porque pretende hacerle entender que ese es su destino, que por el simple hecho de ser mujer debe ser colonizada, contenida, censurada, disciplinada, reducida por ese amo y señor, y que de esa forma se ejerce la soberanía patriarcal, donde esa lucha por obtener y mantener su masculinidad se reduce a la entrega de un tributo acordado, es decir, esa mujer que ha sido violada, y que eso le ayude a ser aceptado en esa comunidad que ve este tipo de actos como un tipo de premio, de obsequio, de ganancia y además que le brinde un estatus en ese ritual de iniciación siniestro en el que a las víctimas son las que deben sacrificarse para que estos agresores se coronen como los líderes de una orquesta, sí, macabra, en la que la mujer es útil solamente para satisfacer la necesidad de dicho grupo. Con esto se refiere no solamente a ese sistema, sino nosotros lo enfocamos también en esos rituales que se hacían en la religión, donde se sacrificaba a un ovejo joven y se le daba a Dios como tributo.
Algo así es lo que sucede con estas mujeres. Por ejemplo, o sea, algo muy común que pasa en nuestra sociedad es que los hombres se felicitan unos a otros cuando uno joven tiene muchas parejas en un mismo lapso y que sí, como nosotros conocemos coloquialmente, es un hombre infiel, es un hombre mujeriego. Y ellos, entre esa comunidad de hombres, se lo celebran. Y ese hombre, ese joven que es mujeriego, pasa a ser el líder de esa comunidad, a ser ese ídolo, a ser esa figura que ellos tienen como referente y a la cual le aplauden este tipo de acciones. Entonces, este joven va a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque está impulsado por esa comunidad que admira sus actos y que además le brindan un estatus de poder. Ese sistema funciona igual que lo que funciona con las violaciones y las agresiones hacia las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Entre ellos mismos crean sus propias estrategias para seguir oprimiendo a las mujeres. De ahí podemos entender también la pregunta que nos surgió respecto a lo que mucha gente se ha venido preguntando, y es ¿por qué si la comunidad sabe que existen este tipo de personas que se escudan bajo una anomalía, bajo una psicopatología, una palabra como es, sí, esa persona es un psicópata, entonces por eso vamos a permitirle que lo haga, porque él no es consciente de lo que hace, pero realmente no es consciente de lo que hace? Porque si no fuera consciente de lo que hace, entonces eso no le generaría ningún tipo de placer de verdad de seguirlo haciendo, porque a pesar de que sí existe una base de enfermedad mental, no significa que eso lo libre de la culpa. Puede estar enfermo, puede tener alguna anomalía, puede tener alguna exclusividad de la comunidad, pero no significa que esa condición le permita salir ileso, salir impune de lo que ha cometido, de los crímenes que han cometido. Aparte, como decía la autora, en Ciudad Juárez han aparecido más casos de mujeres, incluso dejadas en lugares que ya antes habían sido usados. Entonces, no es solo la actuación de una sola persona, sino que es la actuación de muchas, porque si bien lo sabemos, los sistemas se ayudan unos entre otros para que este tipo o sea, sí, esa categoría de crímenes contra la mujer siga sucediendo. La autora propone que dejemos de ver los feminicidios como si fueran una consecuencia de la impunidad y empecemos a verlos como si estos fueran más bien productores y reproductores de la impunidad. Es decir, que no veamos como si el, el que haya impunidad frente a un delito genere que hayan más feminicidios, sino que el hecho de que hayan plantea que el problema principal no abarca solamente los asesinatos domésticos, sino que esto también va más allá desde lo macro, incluyendo la mafia, en donde son más que todo hombres que tienen algún tipo de poder sobre estas mujeres. Tienen poder en tierras, tienen poder en negocios, incluso en el gobierno, y que manejan el territorio, manejan Ciudad Juárez bajo la ley, tienen sus propias reglas y nadie se da cuenta de esto. Por ende, son pequeños grupos los beneficiados, pequeños grupos los que resultan con impunidad cuando cometen este tipo de delitos. Ya habiendo analizado los puntos importantes del capítulo, queremos plantearles una pregunta que nos realizó Laura Segato al final de su capítulo y es la siguiente. Yo la pondré en contexto, pero se presentará la pregunta al final. Imagina que una amiga tuya fue violada y asesinada, al igual que pasó con las mujeres de Ciudad de Juárez, que fueron dejadas en lugares que no eran dignos de ellas, en condiciones deplorables y que fueron agredidas de formas que son macabras, siniestras y que no merecían que les pasara esto. Y que a ese crimen, a eso que le pasó a tu amiga, el Estado te diga que no se puede hacer justicia porque simplemente no se encuentra un culpable, que no se ha podido encontrar al responsable. Entonces lo que te propone el gobierno, el Estado,
es que lo olvides, que hagas las paces, que sigas adelante porque posiblemente la persona que violó a tu amiga sea una violadora en serie y que por lo tanto debe tener alguna enfermedad mental. Y que lo mejor es que lo olvides porque vas a pasar muchos años tratando de encontrar a alguien que no existe. Siendo así, si te dijeran que la única salida es el perdón, es decir, una tregua de paz, ¿serías capaz de aceptarla? Sabiendo que no, estos crímenes fueron realizados por personas del poder, que se escudan en los medios de comunicación, que no hay forma de tocarlos porque ellos van a encargarse de borrar las evidencias, como hicieron con Laura Segato, quitándola del canal en el que ella estaba transmitiendo su discurso, donde precisamente iba a decir que posiblemente los autores responsables iban a ser el Estado, porque habían personas de poder en él que se estaban encargando de desviar las investigaciones, de desviar a la policía, de encubrir lo que ellos estaban haciendo porque tienen el poder, porque tienen el dinero para borrar las evidencias. Y sabiendo que no va a haber justicia porque no vas a poder tocar a estas personas de poder, de rango alto, porque se van a encargar de eliminarte a ti y de eliminar la evidencia. La única salida que te queda es el perdón. De verdad, ¿tú serías